Este es un anhelo muy importante de la población de Jaén, San Ignacio, parte del segundo sector de Cutervo, la construcción del hospital 22 de Jaén. El impacto que va a tener este hospital es un impacto no solamente en la provincia de Jaén, sino también trasciende pues a otras regiones como Amazonas. Nuestros vecinos de Ecuador que se encuentran en la frontera van a ser beneficiarios de este proyecto. Un agradecimiento al gobierno regional por hacer el sueño realidad de los jaenos, que necesitábamos un hospital urgente para contar con una mejor salud. La salud es uno de los elementos más relevantes para el desarrollo del ser humano, que permite llevar una mejor calidad de vida. Los hospitales son un componente importante del sistema de atención en salud y el Gobierno Regional de Cajamarca posee como pilar fundamental la priorización del bienestar integral de la población en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. Prueba de ello es la construcción del moderno Hospital General de Jaén, que estará beneficiando a más de 40.000 habitantes, ya que por su complejidad también estará al servicio de las regiones de San Martín, Amazonas y pobladores del vecino país del Ecuador. El gobierno regional, a través de la unidad ejecutora de ProRegión, viene ejecutando la construcción del hospital categoría 2.2 para la provincia de Jaén, pero no solamente para la provincia de Jaén, sino también para las provincias aledañas, ya que ni en San Ignacio ni tampoco en las Baguas que pertenecen a la región Amazonas, pues contamos con un hospital de esta complejidad. La construcción del hospital 22 de Jaén es un bien social para los pueblos y yo creo que este es de suma importancia, más que todo de la gente del campo, de la gente humilde, de la gente más necesitada. El ministro de Salud manifestó que este moderno nosocomio será superior a muchos hospitales de Lima. Sin embargo, reconoció que la construcción y el equipamiento es más complicado que cualquier otra obra de inversión pública. Por lo tanto, solicitamos a la población de Jaén sean los principales supervisores de este importante proyecto. Estos esfuerzos de poder construir un establecimiento de salud no es fácil, demora mucho tiempo porque no es como construir un colegio. Es más fácil construir un colegio que construir un establecimiento de salud. Es más fácil construir una carretera que un centro de salud o un hospital. Demora más. Y hay problemas, porque hay empresas que no cumplen lo que tienen que hacer, entonces hay que ir corrigiendo en el camino. Porque al final lo que importa es que el hospital esté concluido. Jaén, felizmente, se está resolviendo los problemas que tenía y así vamos a retener el hospital. Es un hospital que todavía ni siquiera hay en Lima. En muchos lugares le haría falta un hospital como el de Jaén. En la actualidad, el Hospital General de Jaén brinda solo 4 especialidades básicas: ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna. En tal sentido, al lograr la construcción de este hospital general, aumentaría la atención en las especialidades de cardiología, neumología, neurología, traumatología, oftalmología, radiología y unidad de cuidados intensivos. Nosotros queremos brindar un servicio con calidez, eficiencia y eficacia. No solamente las referencias se van a mejorar, ya no se va a referir tanto a otras ciudades, sino que también el paciente va a ser visto por más especialistas y se pueda dar una atención de salud integral. La población de Jaén está expectante a la culminación del moderno hospital y desde el Gobierno Regional de Cajamarca agradecemos su participación y colaboración. Y lo más importante, su función de fiscalización para la pronta culminación de tan importante hospital. Tenemos la población siempre vigilante, las organizaciones sociales, los frentes de defensa, haciéndole seguimiento a la ejecución de este hospital 22. Y por parte pues del gobierno regional también brindando la información a la población sobre el estado situacional de esta ejecución. Es un hospital con un importante avance, ¿no? Y que está a la vista de la población, ¿no? Que significa pues una confianza también para nosotros los jaenos de que en el más breve plazo posible tengamos ya el hospital funcionando al servicio ya de la población de Jaén y las provincias aledañas. Yo creo que pedir que se asuma con bastante responsabilidad esta construcción del Hospital 22 en bien del pueblo de Jaén, en bien de las comunidades, para poder fortalecer más que todo el trabajo del gobierno regional y poder llegar a la población con prontitud y se culmine más que todo la obra de una u otra manera, que esa es la expectativa del pueblo de Jaén. Con la construcción de los modernos hospitales de Jaén, Cajabamba y Cutervo, queda claro que el Gobierno Regional de Cajamarca seguirá trabajando para brindar un servicio de calidad
y que la salud de la población cajamarquina será una prioridad siempre. La construcción del hospital de Jaén es muy importante para poder atendernos a cada más. Muchas veces teníamos que viajar a otra ciudad, por ejemplo, como teníamos que viajar a Chiclayo o a Lima, y ahora ya lo tenemos acá, ya no tenemos necesidad de viajar. Va a haber mejor atención en el hospital de Jaén. Estamos agradecidos con el gobierno regional de Cajamarca, que nos está construyendo un hospital nuevo aquí en Jaén, porque nosotros somos pobres también, a veces ya nos vamos porque lejos también no tenemos la plata. Me parece muy bien, excelente. Las familias de acá, que no gastemos más dinero para ir a las ciudades como por ejemplo Chiclayo, Lima. No vamos a estar preocupándose por cuánto vamos a gastar, sino vamos a tener una mejora en Jaén, o sea, tener mejores especialistas, mejores máquinas y atenderse mucho mejor. Un agradecimiento al gobierno regional de Cajamarca y al gobernador de Cajamarca por hacer el sueño realidad de los jaenos, que necesitábamos un hospital urgente para contar con una mejor salud. El gobierno regional Cajamarca, trabajando siempre junto al pueblo.